Bienvenidos a un episodio más de The Path of Motion. De verdad estoy muy emocionada, es el episodio número 14. ¿Pueden creer que tenemos 14 episodios? Siempre digo lo mismo, pero de verdad es que yo cada vez me sorprendo más. En esta ocasión tengo un invitado. No les puedo explicar lo bello que está este episodio. Francisco Guajardo, él es coach, tiene una maestría en coach y tiene una licenciatura en filosofía. Y hablamos sobre la fe. El hablar sobre la fe es un tema súper amplio, de hecho nos quedó bastante material en el tintero. Este podcast es un poco más largo de lo que regularmente hago porque realmente fue una plática que tenía para dar más. Es importante que lo diga. En la fe desde un enfoque católico, si bien hablamos desde unas perspectivas mucho más abiertas, sí hay el enfoque de él es desde un enfoque católico. Entonces, antes de que descartes el ver este episodio, te pido que lo veas. Velo, de verdad te va a cambiar la perspectiva. Pero la verdad es que me encantó ver cómo todos los que he entrevistado, las personas que he entrevistado que son maravillosas, han coincidido en el amor, en el recordar quiénes somos, en la responsabilidad y bueno, sobre todo lo del amor. Entonces, la fe, ¿qué es? ¿Cómo promoverla? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo vivirla? En este episodio con Francisco Guajardo. Voy a dejar sus datos aquí al pie de este video porque de verdad si necesitas coaching de parejas, que él se especializa en eso, también da conferencias y da seminarios y talleres en empresas, bueno, muchas otras cosas que él da. Por favor, tienes que ver este capítulo, no te lo puedes perder, fue un capítulo que disfruté demasiado, una entrevista que disfruté muchísimo, que te la recomiendo de verdad. Estoy emocionada. Tienen que verlo. Gracias por acompañarme en el camino del movimiento. Recuerda dar like, suscribir y compartir para que yo pueda seguir haciendo estos videos compartiendo todas las perspectivas y todas las formas y herramientas que hay para nuestro autoconocimiento, nuestro crecimiento personal y por supuesto nuestro crecimiento espiritual. Estamos juntos en este camino, en el camino del movimiento. Por favor, ve este video, disfrútalo y que sea para tu máximo bien. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Catalina, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Francisco tiene una maestría en coach, pero también por ahí tiene una historia muy interesante que nos va a compartir de lo que es su background, porque el tema de hoy, la verdad que está muy padre. Pero antes de entrar en materia, cuéntame, Francisco, ¿quién es Francisco Guajardo? Ay, ¿quién es Francisco Guajardo? Fíjate que esa es la pregunta más difícil que podemos responder, porque si nos preguntan quién eres, lo que primero se nos ocurre es decir nuestro nombre. Exacto. Es lo primero que normalmente se nos viene a la mente. Y aparte, ahorita mencionabas un gran background, soy licenciado en filosofía. ¡Wow! Esa no me la sabía. Entonces, entonces quedarme con la respuesta de quién es Francisco Guajardo y decir mi nombre sería absurdo para mí. ¿Quién te Claro. puedo decir que soy ahí sí? Una persona que le gusta la aventura, le gusta salir de su zona de confort, nunca se está quieto. De hecho, vas a ver que de repente medio se mueve ahí la cámara, es porque no estoy quieto, tengo que estar con algo moviéndolo. Este, alguien que le gusta disfrutar la vida. Aprendí a disfrutar la vida desde muy chico y creo que es lo que más me identifica, el saber disfrutar cada momento de la vida. También como coach te podría decir de que muchos dicen, no, es que siempre tienes que estar alegre, no sé qué. Y les digo yo, no, disfrutar la vida es también disfrutar los momentos de enojo. Que si estás llorando, disfrutes el estar llorando. Que si estás molesto con alguien, lo disfrutes. Que si estás cuidando a tus niñas, como te decía hace rato antes de empezar a grabar, también lo disfrutes, que disfrutes el silencio. Y ese soy yo, alguien que ha aprendido a disfrutar la vida, pero que también cuando está en su momento de zona de confort, busca siempre salir, busca hacer algo
que lo provoque y que lo lleve a hacer nuevos retos. Y es que yo creo, bueno, no sé, yo compartiría mi opinión personal es que venimos a crecer, o sea, es una experiencia que tenemos que vivir como seres espirituales aquí en la tierra. Vinimos a crecer y a aprender, y entonces si no tienes experiencias, pues ¿cómo creces, no? Ujú. A mí me encantan dos frases. Una, nunca he sabido si alguien la dijo. Otra sí sé que alguien la dijo y es, no somos seres perfectos, pero somos seres perfectibles. Ah, eso está genial. El ser humano nunca va a alcanzar la perfección. Somos seres imperfectos, somos seres incompletos, pero en este camino que se llama vida, debemos de siempre buscar esa perfección, la cual la vamos a alcanzar yo desde la fe, y ahí creo que ya empiezo a meterme un poquito en el tema. Sí. La perfección para un católico es cuando se encuentra con el Ser Supremo, con Dios. La perfección para el católico se alcanza cuando se une a la vida eterna. Entonces somos seres que vamos caminando en esta imperfección de la vida, pero siempre buscando al ser mayor, al ser perfecto, a ese Dios. Bueno, porque cabe aclarar que invité a Francisco, porque antes de que entres a materia, me gustaría como nada más decir esa parte que me pareció súper interesante. Me pasaron tu dato, porque me dijeron, bueno, él es coach, y bueno, eso me pareció de entrada súper interesante, pero el tema de hoy, que justo lo acabas de mencionar, es la fe. Y lo que me llamó muchísimo la atención es que eres un padre de familia, que eres coach, que te dedicas como a otras cosas, pero que tienes un background de que fuiste seminarista. Así Entonces, es. desde esa aproximación, realmente, por ejemplo, en este canal, no hemos mucho tocado como desde un punto religioso, los temas siempre son como muy abiertos, pero cabe mencionar que muchos de los invitados sí tienen un background religioso. Y yo tenía ganas de invitar a alguien que tuviera algo que tuviera que ver con la religión, no por el dogma, no por el rollo de invitar a alguien tal cual y enseñar o adoctrinar, sino para saber esa perspectiva, porque creo que es importante. Entonces, por ejemplo, tú estabas hablando de cómo para un católico la perfección o lo que es la experiencia de vida tiene que ver con ir hacia algo superior. Cuéntanos un poquito más. Por ejemplo, primera pregunta, ¿qué es para ti la fe? Mira, ¿quieres que te lo diga desde el sentido dogmático o desde el sentido que yo lo entiendo? Ahí sería la primera pregunta. Las dos. Ah, ¿verdad? Ok. Desde el sentido dogmático tendríamos que irnos a la Biblia, la cual te dice que la fe es garantía de las cosas que se creen y esperanza de las pruebas de las realidades que se... No, espérame, mejor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Para qué te ando mintiendo si aquí lo tengo en internet? ¿Sí? Y eso es lo que nos dice a nosotros el dogma, que la fe es aquello que no podemos ver, pero que tenemos la esperanza de que existe. Si yo me quedara con eso, habría muchas dudas, habría muchas discrepancias de decir, ay, pues qué sencillo. De hecho, justo hace una semana, de esas veces que quiero perder el tiempo, vi un TikTok de un ateo, donde decía que cualquiera podría decir que la fe que él cree, la religión que él cree, es la fe verdadera. Ujú. Que porque si te vas a, y él decía, es que la fe, pues todos podemos decir que es la verdad. Y tiene razón. Cuando hablamos únicamente de la fe, todos podemos decir que nuestra fe es la correcta. Tantos chistes que hay, está otro de Franco Escamilla también, digo, vamos a meter un golecillo ahí, que dice que tiene miedo de decir que cuando llegue al cielo San Pedro le diga, oye, tu fe no fue la correcta. Y él preguntar, oye, ¿y cuál es la correcta? Y que le diga, no, pues era tal. ¿Qué? No, ¿cómo? O sea, ¿sí? Entonces, todos podemos decir que nuestra fe es la verdadera. Pero si nos vamos realmente a que la fe es la forma en que sin la ciencia entendemos la realidad, ya va cambiando la cosa. Estamos siempre con la idea de que la fe y la razón están peleadas, que no puede haber ciencia si hay fe y no puede haber fe si hay ciencia. Pero en realidad, la fe es
encontrar esa verdad con la pura iluminación divina. Y la ciencia es encontrar la verdad con la pura razón humana. Que la razón humana en realidad viene de la divinidad, ¿que no? Claro que sí, digo, somos seres, y eso sí en cualquier religión, somos seres creados por una divinidad que nos da la luz para encontrar la verdad. Si tú buscas la verdad, desde la fe católica yo te puedo decir que tú puedes encontrar el 80% del camino con la pura fe, pero tienes que meterle razón para ahora sí encontrar el camino de la verdad. Y fíjate en la historia, los mayores descubrimientos científicos los han hecho sacerdotes católicos. Mm. La teoría de la evolución de Charles Darwin fue inicialmente creada por un sacerdote. Él fue el que puso la hipótesis. Oh, eso no lo sabía. Wow. Esa te la dejo de tarea. Sí, porque no lo sabía. ¿Sí? Interesante. Entonces, si tú te pones a ver muchas cosas de las grandes invenciones, la fe está detrás, la fe católica. ¿Cuáles son las universidades más antiguas del mundo? Son universidades católicas. Entonces, eso de hablar de fe y de razón separadas es una mentada de ya sabes qué. Sí. Sí, está. Realmente la fe, más que la certeza de lo que no se ve, es la luz que nos va a guiar a encontrar la verdad. Es correcto. Hay muchos santos y muchos se van a identificar con uno que es San Agustín, Ujú. donde él su camino de fe fue siempre buscar la verdad. Él la encontró, él la buscó en la ciencia, la buscó en 20,000 religiones y donde encontró la verdad fue a través de un sacerdote, San Ambrosio de Milán, que él estaba hablando y explicando las escrituras y él fue donde volteó y vio y dijo, ah, canijo, esta es la verdad que yo buscaba. Y eso es verdaderamente la fe. Es la que nos guía a encontrar la verdad. Y ahora sí ya no te hablo del dogma, ya Ujú. te hablo de lo que yo he aprendido en este caminar, a cómo la fe me ha ayudado a mí a iluminarme. Y pues la fe la encuentro en todos lados. Simplemente también aparte trabajo en un hospital. Ujú. Al ver nacer a un niño, el ver ese milagro de la vida, tú dices, ¿sabes qué? Ahí la persona tuvo fe en que ese niño iba a nacer. Y no me meto en qué religión tiene la persona, simplemente en la fe de que todo iba a salir bien. Es esperar, es esa luz que nos va dando la esperanza que necesitamos. Eso para mí es la fe y desde las dos perspectivas, desde el dogma y desde lo que yo creo. Y dijiste una palabra clave, Francisco, que a mí me parece primordial en este concepto o de explicar o de tratar de entender qué es la fe, la esperanza. Yo creo que una persona sin esperanza, lo digo desde esta perspectiva personal, yo acabo de pasar por una crisis de fe precisamente hace como un mes. Estuvo horrible, de verdad nunca me sentí tan desconectada de lo divino, o sea, realmente llegó una oscuridad tan grande que yo le decía a mi mamá y al final, cuando ya estaba empezando medio a salir, le decía, es que siento bien feo de estar enojada con Dios, decía yo, porque yo le decía, ¿no? Le decía, es que ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué eres así conmigo? Si yo esto, yo sí lo otro. Hasta que como que empecé a entender mi parte de la responsabilidad, que Dios nos hace libres y nos da libre albedrío para escoger y que a veces uno pues no escoge muy bien, ¿verdad? Pero la verdad es que había perdido mi esperanza, o sea, en resumen, mi crisis de fe, creo que la resumí en perdí la esperanza, hasta que pude ver una lucecita, que fue lo que como que dije yo, a ver, pues o me voy más para acá, o sea, me tiro más al hoyo, o me agarro de esa pequeña lucecita que veo ahí de esperanza y la sigo, ¿no? Y creo que es bien extraño, no sé cómo lo veas tú y si alguna vez nos quisieras compartir, has tenido algún tipo de crisis de fe, pero siento que todo ahora es más luminoso. No sé cómo explicarle. Las cosas, las condiciones
siguen muy igual, o sea, mis problemas aún continúan. Sin embargo, es como si me hubieran puesto así como un curita y me dijeran, espérate, ahí está la herida, pero ahí va a sanar, tranquila, te pongo para el dolor tantito, te va a seguir doliendo, pero va a sanar. No sé si alguna vez te ha pasado algo así, y cuál sería tu perspectiva o lo que nos pudieras compartir de cómo viste la vida después de una crisis de fe o algo así, porque para mí de verdad que fue así como, de verdad como una nueva temporada de Netflix, o sea, completamente diferente. Es que fíjate que lo que mencionas es bien interesante. Creemos que el tener fe es confiar ciegamente en Dios, es nunca reclamarle, nunca pelearnos con Él. Pero eso no es realmente la fe. La fe es saber que Él está ahí acompañándonos. Es como cuando tú estás, un hijo, un bebé, sabe que su papá siempre va a estar para él. Pero aún a veces el niño le reclama al papá, le llora, cuando no entiende ese plan que el papá tiene para él. Cuando no sabe que el papá está viendo por su bien. Y sí, me tocó, no lo puedo llamar crisis de fe porque pues no fue para mí ya desde esa perspectiva, no es una crisis, pero sí me tocó pelearme con Dios. Me acuerdo que cuando yo estaba en el segundo año del seminario, yo duré 5 años en el seminario de Monterrey, el primer año fue negarme a querer estar ahí. Fue porque me llamaste, porque me tienes aquí, no quiero estar aquí, pero ok, sé que tú me indicas que vaya por este camino. ¿Cómo? No te lo puedo explicar, eso sí, no me lo preguntes. Eso sí es lo más complicado de explicar de toda mi vida. Pero después de ese primer año dije, va, ¿quieres que esté aquí? Aquí estoy. Entra el segundo año y empiezan a haber problemas donde yo empiezo a presentir que ese ya no es mi camino. Y es donde yo me empiezo a pelear con Dios. Decirle, a ver, durante todo un año estuve yo diciéndote que me quería salir. Y justo cuando me convenzo de estar aquí, tú me dices que posiblemente este no sea mi camino. Y empieza esa bronca con Dios, ese reclamo con Dios. Te digo, duré 5 años, así que al final llegamos a un mutuo acuerdo, donde dijimos, va, vamos a intentarlo a ver qué pasa en el camino. Pero sí fue ese reclamarle de, no entiendo tu plan, no entiendo qué quieres. Y a lo mejor había esperanza de decir, ¿sabes qué? Sé que Él quiere lo mejor para mí. Pero esas pérdidas de fe van más bien a que no conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Hay una serie que me encanta, no sé si la has visto. Te digo, yo a mí me gustan las series, los libros, te voy a sacar un montón de cosas por todos lados, que se llama Dale, yo soy Lucifer. igual. Hay una serie que se llama Lucifer. Ah, creo que vi unos cuantos capítulos. Hay un capítulo que me encanta, Lucifer es el demonio traído a la tierra. Hay una frase que dice él que dice, es que Dios siempre guarda silencio. El problema de nosotros, él siendo un ángel, el problema de nosotros y de los hombres es que creemos saber lo que Dios dice en el silencio. Y ese es el ego, ¿eh? Desde el punto de vista, bueno, yo te digo porque pues estoy como hablando con muchas personas de diferentes backgrounds espirituales y muchos mencionan a Lucifer o todo esto sí, pues Satanás o Lucifer, más bien como el ego. En la Cábala, Satanás o el diablo es el ego. Y sí, realmente luego el ego nos gana y creemos que, yo me las sé todas, no, es que seguro Dios me trajo para no sé qué. Y ni sabes. No, y de hecho, te vas a la historia en la fe católica y en la fe judía, que van muy de la mano, las grandes personalidades de la fe, hablando católicos santos, judíos, los patriarcas, todos se pelearon con Dios. Sí, sabes que estoy leyendo un libro que me regalaron precisamente en esta crisis de fe que tuve. Tuve la fortuna de, ir acompañada por mi hermana, que mi hermana, sí, o sea, yo respeto todo, yo no soy tan católica o tan ferviente o cómo se dirá,
como una muy buena católica, en el sentido de que yo no soy tan de ir a todos los domingos a la iglesia, o sea, cumplir como que todo, no. Pero mi hermana sí. Entonces, cuando yo le platicaba, me decía, acércate a un sacerdote, acércate a Dios para que te oriente. Pero yo en ese momento estaba de que, no, en serio, de verdad. Y una amiga, una alumna, una muy buena amiga, me regaló un libro que se llama Una vida con propósito. No sé si lo has leído, pero son No. 40 días, cada día lees un capítulo y está escrito por un pastor cristiano. Entonces, una de las cosas que habla es justo lo que acabas de decir ahorita, de no es el rollo de no pelearse con Dios. Al contrario, a Dios le gusta que sea su amigo y que seas un amigo franco. Y le gusta que le digas lo que estás pensando. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué opinas? O sea, ¿qué relación llevas tú con Dios en ese sentido de las crisis que has pasado? Y tú que tuviste este acercamiento tan fuerte con Él, porque el sacerdocio es otra cosa. Fíjate que te voy a dar dos ejemplos metiéndome en la Biblia. Y luego ya te hablo, yo lo vivo de una forma, pero estos dos ejemplos me encantan. María, la madre de Jesús, de Dios para nosotros, y Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el que prepara el camino para que venga el Mesías. Zacarías le reclama a Dios, duda de que Dios pueda darle a su esposa Isabel, una señora de 96 años, que pueda dar a luz. En la razón humana dices, yo también hubiera dudado. ¿Cómo es posible que una señora de 96 años, casada con un señor de 100 años, pueda dar a luz? Que realmente tienen otras edades, pero eso es lo que se ha manejado por historia. Ya después se dice que 76 y 80, dices, pero como quiera siguen siendo personas que Mayores. ya no están en la edad de producir vida. Sí. Y Zacarías le reclama a Dios y le dice, es que lo que tú me estás diciendo es, no lo puedo creer. ¿Sí? O sea, no le dice, explícame, le dice, no creo. Viene María, una niña de 14 años, y le dicen, tú vas a ser, así como eres sin tener relaciones, te estoy hablando de lo que dice la Biblia, sin tener relaciones vas a tener un bebé. Tú estás embarazada sin tener relaciones. Eso también en nuestra mente humana dices, pues eso es imposible. Pero ella, siendo una persona de mucha fe y de mucha espiritualidad, de mucho diálogo con Dios, ella no duda. Ella simplemente le dice, oye, quiero entenderte, explícame cómo. Uno le reclama, le dice, eso es imposible, y la otra le dice, al menos ilumíname y dime cómo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la vida. Que a veces Dios nos habla en el silencio, nos habla a través de los amigos, nos habla a través de la tele, a través de muchas cosas. Pero si nosotros no estamos en contacto con nuestro interior, si nosotros no sabemos guardar silencio y meditar las palabras que vamos viendo día a día, no vamos a poder, cuando Dios nos diga algo, decirle, oye, es que no entiendo tu proyecto. ¿Me lo puedes explicar? Yo cuando entré al seminario, bueno, sigo siendo una persona muy coqueta. De hecho, mis amigos hicieron apuestas de que yo no duraba más de una semana en el seminario. Wow. Sí. Wow. Cuando yo entro al seminario, yo tenía dos opciones. O reclamarle a Dios y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me quieres aquí? ¿Es que yo no quiero estar y negarme a estar? O decir, ok, no entiendo tu plan, no entiendo qué hago aquí con la forma en que soy, pero explícamelo. Quiero saber qué quieres de mí aquí. Y voy a poner todo de mi parte para estar aquí adentro. Tú guíame. No entiendo tu proyecto, pero me voy a dejar guiar por ti. ¿Por qué? Porque era una persona que conocía. Me podría decir que inicié en la fe católica a los 5 años. Sí fui bautizado de bebé y todo, pero a los 5 años fue cuando yo empecé a tener esa conciencia de lo que era la fe. Cuando una persona vive tanto, te estoy hablando de que entré a los 25 años al seminario,
Ujú. 20 años con sacerdotes, con religiosas, con familias que están dentro de viviendo la fe católica, era imposible que no me entrara esa espinita de querer entrar al seminario. Porque era mi mundo. A pesar de cómo era yo decía, ok, algo quieres. Cuando entiendo qué es lo que quiere, es donde digo, va, hasta aquí llego. Ujú. Porque yo entendí que él no me llamaba a ser sacerdote, me llamaba a conocer más la fe y sobre todo a vivirla desde mi vida de laico, desde mi vida de esposo, Ujú. pero era algo que yo necesitaba. Y ese es a veces el camino que Dios nos va poniendo. Tú dices, oye, a ver, ¿me quieres por aquí? Ok, no entiendo, Ujú. pero va, confío en que lo que estoy escuchando es verdad. Pero ahí entran dos aspectos y tú mencionaste uno. Cuando tú crees escuchar la voz de Dios, o hay egoísmo o hay paz. Ujú. Cuando hay egoísmo, cuando hay duda, cuando hay incertidumbre, no es Dios el que te está hablando. Cuando hay una paz en la decisión que estás tomando, es Dios el que te está conduciendo. Qué lindo. Imagínate el egoísmo de decir, es que yo no quiero estar aquí. Y decir, sí, pero sé que estando ahí estoy encontrando una paz. Ya no tengo tantos ruidos en la cabeza. Entonces dices, ¿sabes qué? Sí, sí es por aquí. Cuando vuelven todos los ruidos a la cabeza es cuando dices, ok, tengo que retomar las decisiones. Yo tomé la decisión de salirme del seminario un año antes de salirme. Wow. Hablo con mi director espiritual, que es un sacerdote que estudió psicología, y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo estas dudas, no sé qué. Su respuesta fue, te falta un año para terminar la licenciatura en filosofía. Te falta un año para terminar tus cursos diplomados que estás haciendo por fuera, que el seminario te está pagando. ¿Puedes aguantar un año más? Va. Y lo único que me pidió fue, no se lo digas a nadie y no tengas novia. Pero todo ese año yo seguía en el seminario, seguía estudiando como alguien que quería estar ahí, disfrutando el estar ahí, a pesar de sabía que mi decisión era salirme. Ya había entendido ese camino de Dios. Y eso es lo que me dio a mí la paz durante ese año, decir, ya entendí lo que quieres de mí, pero yo quiero este título. Quiero ser licenciado en filosofía. Quiero terminar mis diplomados que estoy haciendo por parte del seminario. Y escuchar esa voz que te dijera, hazlo. No te estoy diciendo que te salgas ahorita. Hay un libro que a mí me encanta, que te lo voy a recomendar. Se llama Los defectos de los santos. Oh. Es un libro donde habla de cómo desde Abraham, es más, desde Noé, no me acuerdo si viene Noé, pero si viene Abraham, viene Moisés, hasta una Teresita del Niño Jesús, que es de 1500, cómo en casi, que son 30 siglos o 40 siglos, 400 años, no es cierto, 2000 años, sí, son como 2000, 3000 años de diferencia entre personajes. No ha habido uno que no se pelee con Dios. Qué hermoso, de verdad qué hermoso tocar este tema, porque de verdad es como es algo que yo en verdad estoy redescubriendo. Digo, siempre he sido de platicar mucho con él. Eh, yo como estoy como abierta y conociendo de diferentes disciplinas, yo siempre digo, no importa si crees en Buda, no importa si crees en lo que creas, pero mientras creas en un ser superior y que alguien más te guía, alguien más grande que tú, pues ya estás como avanzando en el camino, ¿verdad? No importa si no vas tanto con lo de la fe católica, pero lo que sí es como eso, como tener la capacidad de reconocer nuestras debilidades como humanos, que de verdad yo admiro todo lo que me estás contando, porque el hecho de que una persona esté en un seminario, que después hasta en algún momento me gustaría que me contaras cómo es eso del llamado, ¿no? Porque debe tener algo especial. De que estás en un seminario, que estás por terminar tu carrera, pero a la vez estás viendo que no es tu camino,
qué fortaleza, de verdad, qué fortaleza. Yo no sé si yo hubiera podido con eso, pero creo que es un punto, el más importante que yo destaco de todo lo que estás diciendo, es el reconocimiento de nuestra humanidad y que nuestra humanidad no es perfecta. Y me llama mucho la atención el nombre del libro que dijiste, de los defectos de los santos, porque realmente luego pensamos que lo que estamos buscando es la perfección o que la divinidad es como inmaculado, como sin duda, como perfecto, como alguien que no se enoja, como alguien que no tiene reacciones humanas, y es todo lo contrario, ¿no? De hecho, la divinidad no tiene ninguna reacción humana. Mm. Nosotros somos los que le ponemos esas reacciones al Ser Supremo. Pero si estamos hablando de un Dios, que lo único que menciona la Biblia que es Dios es amor. Ujú. Entonces, hay que aprender a ver ese Dios como un Dios lleno de amor. Los judíos, que es el Antiguo Testamento para la fe católica, se quedaron con la idea de un Dios guerrero, un Dios castigador, un Dios prepotente en cierto aspecto, un Dios que si celoso, que Ujú. si volteas a ver a otros dioses te voy a castigar y te voy a matar. Ujú. Y viene Jesús y nos demuestra un Dios que ama a los pecadores, que ama a los que nadie quiere. Un Dios que si ves la lista de sus 12 seguidores principales, los que él elige, 3 eran de un carácter insoportable. Otro era un ladrón, le robaba a su propio pueblo para dárselo a los romanos. Otro lo traiciona. Tú volteas y los ves a ellos. Es más, después viene un Pablo, que Pablo mataba cristianos, mataba seguidores de Jesús. Wow. De hecho, él, cuando se encuentra con Jesús, ya resucitado, él llevaba una carta en sus manos que le daba permiso de Roma para matar cristianos. Wow. Eso no lo sabía. Es donde dices, oye, a ver, no es tanto mis defectos lo que busca Jesús, sino la capacidad que tengo para encontrarme con el amor. Ay, Y eso es ahí está bien donde va hermoso. empezando a cambiar nuestra perspectiva. Él no es un Dios que te va a castigar, no es un Dios que se va a poner celoso, es un Dios que te da libertad. El problema es que el ser humano ha confundido libertad con libertinaje. Es cierto. La libertad, dicen que no lo dijo él, termina donde el derecho ajeno, dice Benito Juárez, que dicen que no es de la frase, el derecho ajeno Sí. es la paz, algo así, no me acuerdo esa El frase, respeto al derecho el ajeno es respeto la al paz. derecho ajeno es la paz, algo así viene siendo la libertad. Mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. El problema es que ahorita en la actualidad, nuestra libertad quiere imponerse a la libertad del otro. Si yo no creo en lo que tú me estás diciendo, yo tengo la libertad de atacarte. Oye, no. Si tú y yo pensamos diferente, la libertad es escucharte y decidir qué camino yo quiero tomar sin imponerte mi pensamiento. Es dialogar, debatir incluso, pero no porque no puedas pensar igual que yo, te voy a atacar. Y esa es la gran diferencia que debemos de aprender. El Dios del católico es ese Dios que te deja libre, que te deja que tú conduzcas tu propio camino, pero que Él te va guiando, como Hansel y Gretel, te va Ujú. aventando migajitas para que tú vayas descubriendo. Tú tienes la libertad de si sigues las migajas o no. Y esa es la otra frase que a mí me encanta, que es la que te decía tengo dos sobre qué es la Ujú. fe. Para mí la fe, a mí me encanta la montaña. Entonces, para mí, la vida es alcanzar la cima de la montaña. Cuando tú vas en la montaña, siempre hay distintos senderos. Algunos te conducen a la cima y otros te llevan a perderte.
tienes que conocer la montaña. Para mí la fe es esa que va delante de mí, marcándome qué camino seguir para alcanzar la cima. Qué lindo. Entonces, y es un Dios que sabe amar. Un Dios que lo que yo tengo que aprender de él es amarme primero a mí y luego al otro. Anteriormente decía la Biblia, o dice la Biblia todavía, ama al otro como quieres que te amen a ti. Si yo ahorita en la actualidad le pido a alguien que ame como le gustaría que lo amen, tenemos el mundo como tenemos, Ujú. porque no nos sabemos amar. Qué hermoso eso, porque es tan cierto. Una de las cosas que estamos buscando en este canal o que busco en este canal es precisamente, por eso entrevisto como a todo tipo de personas, ¿no? Porque es eso, el autoconocimiento y tomar la responsabilidad de que si uno no se ama a sí mismo y si no sabemos cómo amarnos, como bien lo dices, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Entonces, ay no, está súper hermoso. Francisco, ¿sabes que de las cosas que estás mencionando, una de las cosas más importantes para mí, o que creo que he observado a través de todas estas entrevistas que he estado teniendo la fortuna de tener con gente súper interesante de diferentes cosas y la posibilidad que he tenido de observar el pensamiento de la cábala, pero también el budismo, pero también el catolicismo, que fue como yo crecí, es esto que estás diciendo de cuestionarse. En el budismo, en la cábala, una de las, como los principios es, cuestiónate todo lo que ves aquí. Y a mí me parece interesante el hecho de aclarar o de poder compartir, porque hay muchas cosas muchas personas que consideran a la religión católica como, pues ya ves que a lo mejor para muchos no tiene muy buena fama, o la consideran como muy como del rollo, como del dogma, como que pudiera ser algo que manipula o qué sé yo, pues hay muchos conflictos, tú sabes que hay, pero me parece bien interesante que tú estás exponiendo que hay la posibilidad de cuestionarse, que hay la apertura de acercarse a los líderes de la iglesia, como digamos, o los referentes que son los sacerdotes o los guías, y mostrarles la duda que uno tiene y mostrarles como la incertidumbre y que puedan orientarte como con una libertad, porque creo que en la palabra clave que mencionaste que me interesó mucho y me gustaría que nos compartieras un poquito es esto que dijiste de que a pesar, voy a decirlo así, a pesar, entre comillas, de estar como en una religión como la católica, que a veces es tan criticada, a veces es como observada desde un lugar como no muy agradable, se tiene una libertad. Creo que la gente ignora eso. Creo que la gente ignora y que es importante decir que no importa qué creas, si aquello en lo que crees no te da libertad, ya sea lo puedo ver desde una perspectiva social y desde una perspectiva de fe, si aquello que lo que crees no te da libertad, no es algo que te ayude a crecer. ¿Tú qué opinas? De hecho, si no hay libertad, Ujú. están impidiendo que tú crezcas como ser humano, que crezcas como persona. Una de Exacto. las características principales de la persona es que somos seres hechos para el amor, en el amor y hacia el amor. Qué hermoso. Fuimos creados por amor. Durante el proceso de gestación, alguien nos amó para podernos dar vida. Así. Fuimos criados con amor, pero también estamos llamados a dar ese amor. Y la única forma de demostrar que existe el amor es dando libertad. Con esa libertad me voy al camino de pareja. Ujú. Mi pareja me puede dar a mi libertad de hacer lo que yo quiera, pero también mi libertad está al decidir si le engaño o no. Si yo le engaño, estoy haciendo mal uso de la libertad que ella me da. No estoy respondiendo a su libertad. Y en la fe católica con Dios es lo mismo. Dios me ama y yo tengo la responsabilidad de esa libertad que Él me da, usarla para demostrarle cuánto lo amo. Corresponderle.
Y hago esa mención del matrimonio, no por un invento, sino porque el mismo Jesús, cuando viene aquí a la tierra, nos demuestra que la relación entre Dios y su iglesia, que somos nosotros, es una relación de esposos. Tanto así que el Apocalipsis termina con las bodas del Cordero, las bodas de Jesús con su iglesia. Yo soy especialista en el sacramento del matrimonio. ¡Wow! Soy especialista en la pareja. Ay, pues después tenemos que hacer un podcast sobre relaciones de pareja y desde un enfoque espiritual. ¿Te late? Me late perfecto. Eso es lo que a mí me da el pan de cada día. ¡Qué lindo! ¡Qué padre! ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir. Diría que como vivimos con nuestra pareja, pero eso ya no aplica ahorita en la actualidad. Debemos de aprender a vivir como esa relación de matrimonio con Dios. Una relación no tóxica, que eso ya casi no se da. Una relación de confianza y una relación de libertad. Sabiendo que el otro me va a responder en esa libertad. Si la religión que tú tienes no te permite dialogar para conocer más, no te permite investigar, te está quitando tu libertad. Y eso aquí en el mundo se llama esclavitud. Cierto. A lo mejor no es la esclavitud de hace años, pero sí es la esclavitud de pensamiento. Algo que aprendí en el seminario es que a nosotros nos enseñan a dialogar con personas de otras creencias, pero también sabemos hasta dónde podemos dialogar. Yo dialogo contigo de la fe cuando yo sé que tú estás abierto a conocer la fe. Pero si yo te veo cerrado, si yo te veo que lo que te estoy diciendo no te interesa, o si yo veo que lo único que tú quieres es hacerme cambiar mi forma de pensar, ¿sabes qué? Aquí acabó el diálogo. Claro. Si tú te acercas con un sacerdote queriendo conocer más de tu fe, él te va a guiar. Solo que la Iglesia Católica tiene un pequeño problema. Nuestra iglesia, quienes enseñan el catecismo, la mayoría de las personas fueron mayor de edad, casi de la tercera edad. Son personas que se quedaron con la enseñanza de 1950 hacia atrás, lo que es el Concilio Vaticano II, que se vino a cambiar todo el pensamiento de la iglesia. Antes de 1950, o sea, 1950 años, la iglesia cargó con el ser una iglesia cerrada, donde no podías dialogar, no podías conocer más de tu fe, donde cualquier duda de fe era cuestionada. O eso es lo que dicen en la historia. Pero ¿cómo puedes hablar de una iglesia cerrada que no se deja cuestionar, que crea universidades? ¿Cómo puedes hablar de una iglesia cerrada que no se deja cuestionar, que el creador de la teoría del Big Bang es sacerdote? ¿Cómo puedes decir eso cuando la iglesia protegió a Copérnico y a Galileo? Hubo personas de la iglesia, sí, que los persiguieron, pero no era la iglesia como tal. Eran humanos que se decían católicos, los que lo perseguían, y estos científicos terminaron en el Vaticano protegidos por el Papa. Es que acabas de decir un punto clave. Las personas juzgan la religión, las religiones, digámoslo en general. En general. Las juzgan en base a lo que los individuos hacen desde ese lugar de poder o de influencia o de religión. Y no se percatan de que realmente son decisiones que toman como individuos, como seres humanos, como seres independientes, y que no representan quizá el sentido que tenía ese dogma o el sentido que tenía esa doctrina, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que somos humanos, que todos podemos flaquear, que todos podemos tener momentos en los que el ego nos gana y que cuando eso sucede, si estás en una posición de poder, puedes influenciar de manera equivocada. Y es que muchos también se dejan llevar por, es que el sacerdote es así. Sí,
pero es la parte humana del sacerdote. Exacto. Y es una parte que quitarte es casi imposible. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, somos seres imperfectos. Sí. A mí me encantó una frase que me dijo un sacerdote. Si quieres personas perfectas, vete al panteón. Es en el único lugar donde vas a encontrar personas perfectas. Cierto. Todos los demás estamos caminando a buscar la perfección. Todos los demás estamos llenos de defectos. Que hay dos, el defecto como tal o área de oportunidad. Eso está interesante. A ver, platícanos más. En realidad es lo mismo. Lo que cambia es la visión. Un defecto no lo puedes modificar, pero un área de oportunidad es la capacidad que se tiene de ese defecto de convertirlo en una virtud. Wow. Simplemente una persona que le gusta pelear, como defecto ser peleonero, pero una virtud se convierte en boxeador. Ese deseo de golpear al otro lo canalizó como debería de ser correctamente. Y esa es la diferencia entre una virtud y un área de un defecto y un área de oportunidad. El defecto ahí está, no lo podemos corregir, pero si lo vemos como un área de oportunidad, es algo que podemos tener para alcanzar la perfección, para irnos perfeccionando. El problema es que el ser humano tenemos una cabeza que si tenemos 30 defectos, queremos convertir los 30 en áreas de oportunidad al mismo tiempo. Sí. Y bien dicen los dichos mexicanos que el que mucho ahorca, poco aprieta. Si tú tienes un defecto, convierte uno en área de oportunidad. Cuando sea una virtud, te vas por el otro. Y lo mismo hizo la Iglesia Católica. Tenía un montón de defectos antes del Concilio Vaticano II. Se sentó durante 6 años o 10, no recuerdo bien. Ahorita esa fecha no la traigo bien exacta. Creó escritos donde decían, esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Este es el camino que debe de hacer nuestra fe. Y corrigió esos defectos que tenía. Los vio como área de oportunidad. Y el principal de ellos era el lenguaje. Por eso también decían que era un Dios cerrado, que la iglesia no, porque su único lenguaje era latín. Imagínate pararte una misa donde la lengua era latín, que no le entiendes nada. Y luego el sacerdote, en vez de explicártela, te regañaba. Fue con lo que creció la gente. Y se quedó con esa idea de un Dios inalcanzable que habla otra lengua que yo no entiendo y que cuando tiene la oportunidad de hablarme en mi lenguaje, me regaña. Cierto. Cambia la iglesia y dice, ¿sabes qué? Hay que hablar en una lengua vulgar. Vulgar no de maldiciones. Vulgar es la palabra de vulgo, de pueblo. Vamos a hablarle a cada quien con su lengua del pueblo. Y empieza a cambiar esa mentalidad de, ya no es el Dios que habla en latín, ya es el Dios que habla tu idioma. Ya no es el Dios que regaña, ahora es el Dios que te quiere acercar a Él. A mí me encantaba una vez que me dijeron, Dios murió en la cruz, o Jesús murió en la cruz con los brazos abiertos, porque te está esperando para abrazarte. Ay, qué lindo. Qué lindo. Y esa es la imagen de la nueva iglesia. Sigue siendo la que fundó Cristo, sí. El problema es que no habíamos entendido ese amar al otro. Que para amar al otro ocupo acercarme a Él. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? 10 años para conocerse, para ver sus áreas de oportunidad y ahora sí corregirlas. Y cuestionarse que es bien importante, porque luego lo que hablábamos ahorita es como si los líderes o los que guían, aquellos que tienen influencia sobre las masas o sobre lo que se debe hacer en tal religión o en tal doctrina, no se cuestionan, pues los de abajo mucho menos, ¿no? ¿Qué tanto se cuestiona la Iglesia Católica? Que sus pilares, que fueron los que hicieron todos los dogmas y explicaron todo, son filósofos. Agustín y Tomás de Aquino. Los dos son filósofos y teólogos. Los dos pusieron toda la explicación de la fe.
La Iglesia Católica surge del cuestionamiento. Pero Decir que la Iglesia no se deja cuestionar sería ir en contra de sus orígenes, pero un cuestionamiento sano, un cuestionamiento en humildad. exacto. Esa es la gran diferencia. Y sabes también la diferencia que yo veo aquí, y tú lo mencionaste de cierta manera cuando estabas hablando de áreas de oportunidad y de efecto, es el foco que pones. Yo creo que se da mucho foco después a las cosas que son malas en general en la vida. Como que ponemos mucha atención en lo que no está bien y a lo que está como feo en el mundo, pero nos olvidamos de que hay cosas bien hermosas, de que hay amor, de que hay fraternidad, de que hay comunidad, de que hay cosas muy lindas que se dan a través de las religiones, a través de la sociedad, a través, pero no sé si te has fijado, yo que creo que como tú, como yo, también eres como medio de redes sociales, pero te metes a las redes y lo primero que ves son como cosas horribles. Bueno, también depende que escogiste ahí para ver, ¿verdad? Pero casi todos es como el morbo, ¿no? De, yo, por ejemplo, ahorita está este rollo de lo de Shakira, súper así, y todo el mundo está como en eso. Y dices tú, a ver, ¿no estás viendo que hay otras cosas pasando en el mundo? Mucho más como padres, y digo, entiendo qué es lo que está en tendencia, pero el foco, ¿dónde ponemos el foco? ¿No? Fíjate que ahorita como sociedad, y eso es bien fácil de ver, ponte a ver el top 10 de los principales influencers a Ujú, nivel mundial. ujú. Dime uno de ellos que sea productivo para la sociedad, su mensaje. No, pues, Del top 10 universal. no, Esa pues es la no, sociedad no. que tenemos. Las, yo lo veo con mi esposa y la regaño cada rato. Las Kardashian. Ah, sí. De que le digo, ¿qué te dejan ellas? Y me vuelvo a la fe. Si la fe que tú vives no te deja nada, ¿qué estás haciendo en esa fe? Exacto. Acércate a una fe que te guíe. Y ahorita estaba recordando esa pregunta que me hiciste de si la iglesia se dejaba cuestionar. La iglesia católica, como tal, surge con el nacimiento de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo María cuando se entera que Jesús está en su vientre? Cuestionó a Dios. Ella tenía fe, sí, y le cuestionó con humildad. El judío, que es la representación de Zacarías, cuestiona desde el egoísmo y no cree en ese Mesías. La religión católica era así, cuestionaba, no dejaba cuestionar como Zacarías, pero se da cuenta que debe ser imagen del cuestionamiento como María. Dejarse cuestionar con humildad. Y el dejarte cuestionar con humildad no es tengo dudas, es quiero comprender el dogma en el que creo. Quiero comprender el camino que quiero seguir. Y eso es en todas las fes. Sí. Si tú puedes comprender la fe que estás siguiendo, es por ahí. Y no me meto hasta ahí porque no estamos hablando de debates religiosos, pero puedo meterme un poquito más y busca una fe que te permita cuestionarte, pero que te responda las cuestionantes. Eso es bien difícil. Son pocas las que la hay. Así es. Y Y algo que he aprendido es, hay una imagen que me encanta, esa sí es en redes sociales, esa cualquiera la ha visto. Está Jesús, Buda y Mahoma. Están los tres y de que dicen, ¿en qué momento les enseñamos a pelear? cierto. Los tres te hablan de amor al otro, Exacto. pero estamos en una sociedad que no sabe amar. El principal ateo, que es Friedrich Nietzsche, que fue el iniciador del ateísmo, Ujú. él en su libro dice, Dios ha muerto y lo han matado los humanos. Si tú ves ese mensaje y ves la historia de Friedrich Nietzsche, dices, tiene razón. Él era un cristiano
sus papás eran cristianos, judíos, judeocristianos, que lo golpeaban, que lo maltrataban. Ve guerras en el ambiente alrededor que él vive. Claro que dice, oye, si tú me estás diciendo que el Dios cristiano es un Dios de amor y yo lo que veo es odio, Dios ha muerto. Cierto. La ventaja es que yo creo en un Dios resucitado y que aunque los humanos lo hemos matado, yo tengo la esperanza de que lo podemos resucitar. Y una cosa súper importante que yo saco de todo esto que estás diciendo y que creo que ha sido una cosa que ha sido recurrente en las entrevistas que he realizado, fíjate, y a pesar que son personas que tienen diversos caminos espirituales, todos coinciden en la responsabilidad y la madurez. Justo estaba leyendo en ese libro que te cuento, que estoy leyendo de los 40 días, y hablaban como de la madurez emocional que uno requiere para hacerse responsable y decir, ok, Dios nos dio este mensaje, Dios hizo todo esto, Dios nos hizo individuos, nos dio esta fe o esta camino hacia querer iluminarnos o a querer crecer espiritualmente. Pero nosotros somos responsables de qué estamos compartiendo con los demás, con nuestros hermanos, que estamos transmitiendo de mensaje. Decía una chava que veo en un podcast que sigo, pero ella es más como de metafísica y así, y decía ella, es que sí, hay que leer la Biblia, dice, pero hay que leerlo, bueno, en sus términos metafísicos, dice, con el tercer ojo abierto, dice, porque si tú lo lees, le lees exactamente como está, sí te asustas, o sea, de que si que el cordero que matan y que si no sé qué, claro que te asustas, pero si tú transmites el mensaje tal cual está ahí escrito, sin entenderlo, por supuesto que las demás personas van a decir, ay, no, qué miedo, ¿no? Sáquense, qué Biblia ni qué nada. Sí, es como los extremos de la religión cuando escogen a Mahoma y pasan todas estas cosas que sabemos que pasan, que no me voy a meter tanto porque tampoco conozco tanto, pero que sabemos que es como un fanatismo, ¿no? Que también sucede en la religión católica, Claro. ¿no? El fanatismo que a mí se me hace como la expresión de la fe, como puede haber peores, pero una de las peorcitas, porque ya transmites el mensaje de manera equivocada. O sea, desde un lugar, ¿qué opinas? Fíjate que el peor error de toda religión es caer en el fanatismo. No me meto en la religión católica porque no es tan claro ese fanatismo de explicar, pero fíjate, por ejemplo, en la religión musulmana. Todos criticamos el Islam, que porque son bombarderos, que porque están haciendo ataques terroristas. No, quienes están haciendo ataques terroristas son la parte fanática de la religión islámica. Seres humanos que toman decisiones individuales. Así es. ¿En qué parte la religión católica? Persecución, bueno, que no fue la religión católica, eso es un error histórico, la persecución de las brujas. Fueron los anglicanos, no fueron los católicos, es errores ahí de malinterpretación histórica, pero no fue la religión anglicana la que los persiguió. Fueron humanos que profesaban la religión católica, que eran fanáticos, que no entendían bien el mensaje, los que llegaron a eso. En el fútbol. Lo malo no es el fútbol, lo malo es el fanático que no sabe disfrutar el fútbol. Así es. Y eso es parte no de la fe, es parte de la persona humana. La persona humana llega a un momento en el que se fanatiza tanto que deja de razonar y se pierde y cae en esos extremos. Ningún extremo es bueno, en ningún aspecto. Sí. Ni debes de ser tan ligero, pero ni debes de caer en el extremo de ser fanático. Debes de aprender a conducirte por el centro. Bien lo decía Platón, tener tus caballos bien agarrados, el del bien y el del mal. Si uno se te desvía de más, pierdes rumbo. Siempre tienes que ir bien guiado por los dos. Saber, ni quieras que todo sea bueno, pero tampoco te dejes desviar por el mal. Tienes que aprender a conducirte entre ellos dos. Cierto. Dice un sacerdote, ya no es sacerdote él, es un filósofo. Descubrió también que como sacerdote podía ayudar menos que como filósofo. Javier Zubiri.
filósofo español. Él le encantaba usar la Biblia, las parábolas y explicarlas desde la filosofía. Y él decía que si verdaderamente las empresas quieren ayudar a la sociedad, tienen que aprender a ensuciarse. Si tú quieres verdaderamente ayudar al otro, tienes que ensuciarte para poder ayudar. A veces hacer hasta cosas que parezcan incorrectas. Y lo vemos en la parábola del buen samaritano, era la parábola que él tomaba para explicar eso. Por seguir la ley, 2 no se acercaron al que estaba moribundo, porque la sangre del moribundo los iba a impurificar y no podían adentrar al templo. Pero el que sí aceptó acercarse, sabía que esa sangre lo iba a hacer impuro. Pero ¿qué fue lo que dijo? No me importa. Primero me acerco al otro. Y a la hora de vivir la fe, el día a día es lo mismo. Va a haber veces que hagas cosas que el mundo diga que es incorrecto, pero que tú dices, sí, pero ocupo ayudarle. No me importa a veces lo que el mundo diga si sale del amor. Es que todo cae en el amor, ¿te fijas? Sí. Siempre caemos en general, la fe yo creo que es creer en el amor, en cierta forma, ¿no? Es que creer en el Dios católico es creer en el amor. Y lo dice la misma Biblia. Pueden leer toda la Biblia. En todas hablan de Dios y dicen, Dios tiene este atributo, Dios tiene este atributo, Dios es guerrero, Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, Dios es un padre, pero lo mencionan como atributos. Y hay una parte de la Biblia, en una carta de San Juan, donde él dice, Dios es, como signo de igual, ese verbo de es un signo de igual, amor. En toda la Biblia es la única vez que se refiere a Dios como sinónimo amor. Entonces hablar del Dios católico es hablar del amor. No puedes separarlos, son sinónimos. Y lo curioso es que también hablar de, por ejemplo, del budismo, su línea es el amor. En Kabbalah, la línea es el amor. Entonces, de alguna manera, que a lo mejor son como más como filosofías, porque, por ejemplo, el budismo sí puede llegar a ser religión, pero es más como una filosofía. Y la Kabbalah, pues también como una herramienta, ¿no? Como una doctrina, pero tienen como base el amor y sé que muchas otras. Y sabes que una de las cosas aquí es donde porque no te quiero quitar demasiado tiempo, sé que estás con tus niñas y ya no estamos pasando el tiempo que te había dicho, pero me es bien importante saber, una de las cosas que más me han impresionado a mí y por lo cual yo no he dejado la religión católica, fue porque de niña, o sea, dejarlo del todo, a lo mejor no soy la mejor practicante, lo admito, pero digamos que me gusta el rito católico y conozco de muchas otras y soy muy abierta y como puedes ver, indago y me cuestiono muchísimo, pero no sé, hay algo en la religión católica, en el rito católico que a mí me gusta y que sabes que quizás estoy tan ligada precisamente porque de niña, como cuando tenía que serán unos 12 años, mi mamá tiene muchos amigos, uno de sus mejores amigos es un sacerdote católico y la invitó a ay, como, se me fue ahorita el nombre, pero es como en posición de manos o algo así se llama cuando ya toman el voto como sacerdotes. Ok, es una ordenación y le impusieron las manos. Ándale, ordenación católica, perdón, sacerdotal, y fue una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, no tanto por la secuencia de ritos y de situaciones que hacían, sino por la energía de amor que había en el ambiente, porque yo a esa edad, yo me cuestionaba y decía, ¿cómo es posible que alguien pueda desprenderse de todo para entregarse a Dios? Y que de hecho lo vimos cuando Dios les llama a los apóstoles, les dice, ¿no? O sea, dejar todo y venir a mí. Cuando Cristo les llama. Y yo decía, yo de esa edad y me cuestionaba, ¿cómo es posible que alguien pueda sentir tanto amor? Y yo me acuerdo que yo lloraba, 12 años y yo lloraba del amor, y todavía me dan ganas de llorar, me emociona mucho cuando me acuerdo, del amor tan grande que yo sentía en el ambiente, de la entrega tan grande. Entonces a mí me gustaría saber,
¿Cómo fue el llamado para ti en ese momento? Y ya nos explicaste cómo llegó después el cuestionamiento y ese proceso de hablar con Dios y decir, no es esto para mí. Pero ¿cómo es el llamado? ¿Cómo es que uno siente tanta fe y tanto amor que decide ir a ese camino? Fíjate que el llamado es muy diferente, depende de cada persona, ¿sí? Ujú. En mi caso, el llamado fue más de una espinita que traía desde que era joven. Yo creo que mi llamado, yo me tardé en responderlo 11 años. Wow. Yo desde los 14 años sentí esa espinita de decir, oye, ¿por qué no me hago sacerdote? A mí me gustaba tanto ayudar en la iglesia que yo decía que la única forma de ayudar era como sacerdote, Mm, ¿sí? Veía a los sacerdotes cómo eran tan plenos, tan felices, cómo disfrutaban la vida y veía a la gente fuera de la iglesia, cómo andaban de mal humor, cómo andaban enojados, todas las broncas que hay en la vida y empezaba a mí a llamar la atención esa paz que ellos demostraban, pero me daba miedo, no me atrevía. Sigo mi vida, traigo novia, me meto a estudiar. De hecho, soy comunicólogo no titulado. wow. Soy diseñador gráfico no titulado. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy estudiando diseño gráfico es cuando digo, ¿sabes qué? Déjame hago el proceso vocacional. A los 24 años, 10 años después. Dentro de la Iglesia Católica del Seminario de Monterrey hay un lugar ahí por la Alameda, ahí por la Iglesia de la Purísima, que se llama Centro Vocacional. Ahí cada 15 días los jóvenes tienen retiros para saber ir discerniendo si el sacerdote, si Dios les llama a entrar al seminario o no. Ahí no es al sacerdocio, ahí es más a entrar al seminario. Ya al ser sacerdote lo vas descubriendo dentro del seminario. Pero era una espinita la que yo tenía. Algo que siempre me decía, ¿qué pasaría si me meto? ¿Qué pasaría si entro? ¿Por qué no darme la oportunidad de conocer por qué ellos son tan plenos? ¿Por qué ellos disfrutan tanto la vida? Para mí fue eso. Fue quitarme esa espinita que yo siento y yo estoy seguro ahorita plenamente que si yo no hubiera entrado al seminario, yo no sería tan feliz ahorita en mi matrimonio, porque seguiría teniendo esa duda de qué hubiera pasado. En mi caso, el llamado fue más una duda, fue Mm, un atrévete, experimentalo. Oye, si los conoces, pues también disfruta lo que ellos hacen. Entonces, para mí fue ese llamado de, a ver, dice la Biblia, y ese fue mi frase siempre, ¿quieres conocer a Jesús? ¿Quieres saber dónde vivo? Ven y sígueme, ven y lo verás. Entonces, para mí el entrar al seminario fue responder a esa frase de, ven a ver dónde vivo, ven a conocerme mejor. Lo conocí, me enamoré de él, pero también fue donde descubrí que dije, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar a la iglesia, no como sacerdote. Yo le puedo ayudar a la iglesia con una familia. Criando a mis hijas, tengo dos niñas a las cuales adoro, guiando a mi esposa en el camino y preparándome más para poder ayudar a más personas. Soy filósofo, soy coach, estoy estudiando psicología, te digo, nunca me estoy quieto y todo lo hago desde la fe católica. Que aunque no le hable a la gente de la religión, de hecho pocas veces hablo de religión, con Mayra, que fue la que me invitó, ella sí, hubo un tiempo cuando la pandemia que dije, ¿qué hago? Y me puse a dar clases de Biblia, ah, pues qué es lo que padre. sé hacer, pues déjalo doy, déjalo comparto, pero la mayoría de mis pensamientos van desde la filosofía personalista, ni siquiera humanista, Mm, la filosofía que habla de cómo encontrarte con la persona. La psicología que a mí me gusta es la psicología que te habla de encontrarte con la persona. El coach que a mí me gusta es ese, de enseñarte a ser mejor persona, a aprender a amarte y amar al otro. No les hablo de fe, mm, pero les estoy demostrando o les estoy enseñando el camino que yo seguí sin hablar de fe. Claro, tampoco de que tienes que ser católico. No, tienes que aprender a amar.
Tú sabes qué religión sigues, pero aprende a amar. Amarte a ti y amar al otro. A disfrutar la vida. Disfrutar tus enojos, disfrutar tus sufrimientos. Que si estás postrado en una cama de hospital, disfrútalo. A mí me molesta cuando escucho que dice la gente, es que está en el hospital porque algo hizo. No, no es un castigo de Dios estar en el hospital. Estás en el hospital porque desgastaste tu cuerpo a tal grado que tuvo que caer en una cama de hospital. Yo soy de la idea de que el cuerpo reacciona al cuidado que nosotros le damos, Es cierto. a no saber amar nuestro cuerpo. Hay que aprender a amar nuestro interior, pero también nuestro exterior. ¿Qué te puedo Claro, decir? Que soy maestra yo de... no lo amo mucho. Yo lo cuido haciendo ejercicio, pero no me pidas que me rasure ni me pidas que me peine. No, pues es que la apariencia pues es otra cosa. La cosa, por ejemplo, yo como maestra de yoga te puedo decir, y como instructora de danza desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en danza sí es la forma, en danza sí es la línea, en danza, ¿sabes? Y también en yoga obviamente tienes que cuidar alineaciones y demás, pero por ejemplo, la finalidad del yoga no es entrenarte, es llegar a un lugar de paz, es centrarte, es encontrar balance. Entonces, pues el exterior viene siendo como una consecuencia, ¿no? El yoga es el equilibrio de la vida. Eso es Sí, lo que busca. sí, sí, sí. Y bueno, mira, para no quitarte más tiempo, porque ya se nos está acabando el tiempo, es solamente la última pregunta, Francisco. ¿Tres tips o tres cositas que tú le recomiendas a la gente para cultivar su fe? Primero, que tenga dudas. Mm. Esa es la más importante. La segunda, que la resuelva. Esas dos cosas son esenciales. Y la tercera, que viva la fe. El mayor problema o la mayor dificultad que está teniendo la fe católica es que tiene muchos bautizados que no viven la fe. Y no hablo de que vayas a misa todos los días o que si es necesario, pero ese sería para otro apartado. Ya con algún momento de explicar todo el significado del por qué tienes que ir a misa, que me tardaría 20 horas en explicártelo o más, Sí. ¿sí? Pero el aprender a vivir la fe, pregúntate, ¿por qué esto? Busca la respuesta. No la busques en Google. O si la buscas en Google, asegúrate que sean páginas confiables. No te vayas a ir a Wikipedia o al Rincón del Vago o a todas esas. No. Busca fuentes confiables y vive la fe. Para vivir la fe, y esa es donde indica la importancia de ir a misa, primero ocupas alimentarte de ella. Y la fuente principal de alimento de la fe católica es la iglesia, es la misa. ¿Por qué? Porque ahí en la misa te alimentas de la escritura de la Biblia, pero también de un alimento que por fe creemos, del mismo Dios. El cuerpo necesita nutrientes para poder seguir adelante. Ocupa alimentarse. El ir a misa es ir a alimentarte de su palabra por medio de las lecturas, pero también de su pan, que es la Eucaristía. Un cuerpo, si no se alimenta, no sirve, se va deteriorando. La fe católica tiene eso, tiene ese alimento que es la Eucaristía. Entonces esas serían las tres cosas. Qué hermoso, Francisco. Ah, perdón. Sí, resúmela. Te las iba a volver a decir. Tener dudas, resolverlas y alimentarte. Muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros en este episodio. De verdad quedo súper fascinada. Creo que en verdad sí tenemos que hacer después un episodio donde hablemos de las relaciones desde la fe. Yo también tengo por ahí cosas que compartir que he leído por ahí. Entonces estaría muy padre. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Dónde te cuenta como coach? Voy a dejar los datos al final del video, bueno, abajo del video, pero cuéntanos, ¿das consultas? Y bueno, Francisco, estábamos hablando de se nos corta aquí, pero
Cuéntanos, ¿das consultas? ¿Tienes página? ¿Tienes TikTok? Cuéntanoslo todo. Doy consultas, individuales, también doy cursos a empresas, Oh, cursos de liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo humano, inteligencia emocional, y consultoría personal. O sea, tengo las dos áreas. ¿Dónde me encuentras? En Facebook, en Instagram, las dos como fco.guajardo, así. Y tengo mi podcast también de Spotify. De hecho, igual después, si me permites subirlo también como audio por mi podcast, sería claro. genial. El podcast se llama El arte de dialogar, Muy bien. ¿sí? Ese nombre surge a raíz de los diálogos de Platón, filósofo al fin de cuentas. Sí. Entonces, es de donde le doy ese nombre, El arte de dialogar. Son así las tres que más manejo para poderme localizar. El podcast, El arte de dialogar, donde los lunes normalmente subo el capítulo de 10, 15 minutos a lo mucho, son capítulos pequeños ahorita. El Facebook, donde estoy subiendo programas de capacitación o algunos tips de cómo ir viviendo tu vida diaria. Y el Instagram, que normalmente es lo mismo en Facebook y en Instagram. Ya ves que lo linkeas y ya no batallas. Eso hago yo muchas de las veces. Sí, Muy sí. bien, pues de verdad, nuevamente, Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Y bueno, tus datos los voy a dejar aquí abajo. Por favor, contacten a Francisco si necesitan cursos. Ya vieron lo bien que habla y lo bien que nos comparte. De hecho, justo en febrero Ujú. inicio un taller o un Oh, curso, o más bien es un curso, no es un taller, es un programa de autoconocimiento. wow. Normalmente tomamos las 12 uvas y siempre se nos cae una o las 12. Entonces, la idea de es acompañarnos durante los 11 meses del año y en enero cerrar, son 12 meses, Ujú. para que no se nos caiga ninguna uva. Uy, eso está genial. Está O para súper que no anden bien. como Shakira, escribiendo canciones para tirarle la pedrada, Alex. Que ese es todo un tema, ¿eh? Eso sí, yo creo que nos llevaría a otro podcast, pero yo también tengo la misma opinión que tú. Mi hermana es así de que no, pero las mujeres y yo de que no, no está bien, no está bien, tiene muchas formas. Pero bueno, el Eso sí, autoconocimiento nos lleva a poder observar esas cosas. así es. De hecho, el programa se llama Amarte. 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 Ah, súper bien. Sí, entre más amor, siempre el amor, el amor, el amor, Sí, el amor a uno, el amor a los demás. Muchas gracias nuevamente, Francisco, de verdad, por tu tiempo. Sé que estás ocupado y sé que tienes muchas cosas y de verdad te agradezco esto que hayas compartido y esperemos que sea para el bien de todos los que observan este video. claro que sí. Y por lo que ocupes, estoy a tus órdenes siempre. Muchas gracias.